hoy les voy a hablar del impacto de un corazón generoso. Y cuando oraba en la semana, no dejaba de volver a esto y volver a esto. Sentí que era lo que debía compartir hoy. Y al ver el capítulo 8 de Segunda de Corintios, vamos a ver a las personas que fueron puestas como ejemplo o precedente de tener un corazón generoso. En el capítulo 9 vamos a ver el fruto o lo que tener un corazón generoso produce. En el capítulo 10 vamos a ver la posibilidad que se crea con la generosidad. En el capítulo 11 vamos a ver el problema que el apóstol Pablo asoció con esa enseñanza secuencial de tener un corazón generoso. Y finalmente vamos a terminar hablando de la promesa que se da a quienes son constantemente generosos. Bueno, hablaré de las personas. Un grupo de personas que se tomaron como ejemplo de ser generosas de corazón. Aquí Pablo intenta animar a la iglesia de Corinto para que cumplan una ofrenda que prometieron dar. Hasta este punto solo eran promesas, así que Pablo habla de un grupo de creyentes en Macedonia y los pone como ejemplo. Comenzamos a leer en el verso 1, 2 de Corintios 8:1. Es más, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a la iglesia de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que tanto como podían y aún más de lo que podían, dieron espontáneamente, rogándonos con insistencia que recibiéramos la ofrenda, para con esto poder ayudar a los santos. Eran un grupo interesante de personas que estaban de manera radical comprometidos con lo que Dios hacía a través del ministerio del apóstol Pablo. Una mujer llamada Lidia, su familia, un viejo soldado romano y su familia. Y quiero creer que la chica poseída por el demonio que fue liberada y le dio su corazón a Cristo. Esos son los macedonios de los que Pablo les cuenta a los corintios y necesitan entender la gracia de Dios que estaba operando en sus vidas. Estaban en el momento más difícil que imaginen y fueron extravagantemente generosos. De hecho, dice, imploraban y me urgían que recibiera la ofrenda. Interesante, no era el ministro quien imploraba para que las personas dieran. Eran las personas quienes imploraban al ministro que recibiera la ofrenda. Y dijo que había una urgencia. Me encanta eso. En el verso 4, vean de nuevo, rogándonos con insistencia. Les repito, insistencia. ¿Por qué tanta insistencia? Porque personalmente se habían dado cuenta que la vida era corta, la eternidad era larga, el cielo era real y el infierno muy caliente. Y también sabían que alguien pagó el viaje de Pablo para que les llevara el evangelio a ellos. Pablo y Silas fueron ahí solo porque alguien los apoyaba en sus esfuerzos. Y si no hubieran ido, esas personas aún estarían perdidas y se dirigirían a una eternidad sin Cristo. Y ahora se dan cuenta, oye, es nuestro turno. Es nuestro turno. Descubrimos qué es la vida en verdad. Descubrimos de qué se trata la eternidad, nos dimos cuenta de por qué estábamos en este planeta, nos pusimos en contacto con nuestro Creador. Y lo menos que podemos hacer ahora es apoyarlos para que lleven las buenas noticias a otras personas también, y su ofrenda era mucha, incluso sacrificial, por lo que Cristo había hecho en sus vidas. Y la segunda cosa, vemos en el capítulo 9, y solo voy a compartir un pensamiento o dos por capítulo, vemos el producto, o lo que un corazón generoso produce. Vayan conmigo al capítulo 9, verso 5, por favor. Pablo está escribiendo y dice, así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos
y completaran los preparativos para esta generosa colecta que ustedes habían prometido, entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una obligación de mala gana. Amigo, cuando das, ¿es una obligación de mala gana o es por generosidad? Hay una gran diferencia entre las dos. Nuestro servicio, nuestra ofrenda, nuestra oración, todo lo que hacemos debe ser por mera generosidad, no una obligación de mala gana. Verso 6, recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según se lo proponga en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, para que siempre tengan todo lo necesario de todas las cosas y que abunde toda buena obra. Al hablar de dar, Pablo usa esta analogía. Dice, es como sembrar semillas. Eso produce algo y hay una bendición adjunta a eso. Si siembras escasamente, así vas a cosechar. Si das generosamente, das con buena intención del corazón, vuelve a ti de la misma forma. Dios puede satisfacer tus necesidades y darte un excedente más allá para que puedas darle a otros y ayudarlos. Saben, yo fui salvado cuando tenía una drogadicción muy severa. Era un desastre cuando fui salvado. Fui salvado en una misión callejera llena de vagos, personas indigentes y drogadictos, entre los cuales yo fui el jefe en ese tiempo. Fui transformado tan radicalmente. Recuerdo que iba a esas reuniones en lo que llamaban granjas, esos salones que tenían en varios lugares de Oregon, y escuchaba predicar, y luego iba a esa pequeña iglesia donde recibían una ofrenda y pensé, ¡qué idea tan maravillosa! Quiero que otras personas tengan lo que yo tengo, y literalmente di todo lo que tenía. No sabía que no debías hacer eso. Nadie me lo dijo. Yo necesitaba que mi sabiduría se desarrollara. Cuando se me terminó el dinero, di todas mis cosas. Aún recuerdo la ofrenda. Cuando puse mi cuchillo de cacería, tenía un cuchillo de 45 centímetros y lo puse en la canasta de la ofrenda. Debían haberlo visto avanzar. Pero creo que eso es normal para un corazón que ha sido cambiado por Jesús, como esos macedonios. Y recuerdo que una noche estaba en una de esas reuniones. De hecho, nunca olvidaré esto. Iban a recibir una ofrenda. Un evangelista estaba ahí enseñando y luego llevaría el evangelio a otros lugares y dijo, solo oren y hagan lo que Dios ponga en su corazón que hagan. Cerré mis ojos y oré fervientemente y tuve una visión. En mi visión, vi un billete de $10 que estaba doblado en forma de triángulo. Solo se veía el 10 ahí. Era algo raro. Y dije, ¡wow! Saqué mi cartera y no tenía un billete de $10. Dije, qué raro. Tomé una decisión y di algo más. De hecho, di más que eso esa noche. Y pensé, fue algo raro. Tuve una visión definitiva. Al día siguiente, iba conduciendo en mi van, iba con un par de amigos creyentes y nos detuvimos en ese cruce. Había unas personas cruzando y algo dio vuelta en la calle. Lo vi con el rabillo del ojo. Le dije a uno de los chicos, sal, vi algo moverse allá en la calle. Ve a ver qué es. Él fue allá, recogió algo y volvió. Entró a la van, se sentó y me dijo, mira esto, ¿no es extraño? Era un billete de $10, doblado en un pequeño triángulo donde solo se veía el 10. Para mí fue épico. Para mí fue una de esas cosas donde David decía, Dios, muéstrame una señal de bien. Dios me ha mostrado eso en conexión con una ofrenda y con apoyar al evangelio y me habló claro y fuerte. Dios me dijo, escucha, si apoyas mi evangelio y me obedeces, yo cuidaré de ti, Bayless. Nunca tendrás que preocuparte por cubrir tus necesidades. Recuerdo que leí sobre un chico llamado Charlie Page. Era un indigente en ese tiempo. No tenía un centavo, ni siquiera tenía dinero para comida. Se paró en la calle a escuchar una banda del Ejército de Salvación. Estaban ministrando y predicando y pasaron el pandero. Y cuando el pandero llegó a él, le dijo a la chica, no tengo nada de dinero, ni siquiera tengo para comida. Ella le dio $1 en monedas y dijo, escucha, toma 10 centavos de eso y los pones de nuevo en la charola de la ofrenda. A partir de este día, si das el 10% de todo lo que te llegue, nunca más estarás sin un centavo.
Charlie hizo eso, puso 10 centavos en el pandero y desde ese día, de todo lo que le llegaba, daba el 10% a la iglesia. Muy pronto consiguió trabajo y continuó diezmando. Eso es el diezmo, darle a Dios el 10% de todo lo que ganas. De hecho, la Biblia dice que el diezmo es santo, le pertenece al Señor. Y Charlie hizo eso, siguió prosperando y de hecho esto fue hace años, pero se volvió millonario. En esos días había muy pocos millonarios. Construyó varios hospitales. Invirtió una fortuna en el Evangelio para que éste fuera a todo el mundo. Y todo lo que atribuyó a la lección que aprendió de la chica del ejército de salvación ese día, de ser generoso y poner al reino de Dios primero. Y lo que Pablo está diciendo aquí, mira, si siembras abundantemente, vas a volver de la misma forma. Hay algo que se produce a través de nuestra ofrenda. Y no solo eso, ven al verso 9. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra y pan para que coma, aumentará los cultivos que sembraron y dará una abundante cosecha de su justicia. Esto es interesante. Dice que Dios provee dos cosas. Provee la semilla para el sembrador y pan para comer. En el contexto, semillas son los dones que recibimos. Dios nos provee dos cosas. De nuevo, semilla para el sembrador y pan para comer. Muy bien, el pan viene de la semilla, también se procesa, es decir, Dios nos da algo para dar y algo para que consumamos nosotros. Esas son las dos cosas que Dios provee. Él provee semilla para que sembremos y Dios provee algo para que lo consumamos, para usarlo en nuestras necesidades, para nuestros deseos. Él provee dos cosas, semilla para dar y pan para comer. Pero lo que muchas personas hacen es que la semilla que Dios provee para sembrar, la ponen en una pila aquí y la consumen toda. Tienes dos cosas ahora que Dios te ha dado. Algo de lo que tienes es semilla para sembrar. Algo de eso debe ser consumido en tus necesidades. Necesitas determinar cuál es cuál, porque Dios solo multiplica una. Que Dios multiplique la semilla que sembraron. No dice que suple el pan, que multiplica el pan para comer. Dios solo multiplica la semilla que sembramos. ¿Qué es lo que tienes en tu vida ahora que es para sembrar? ¿Habías pensado en eso? ¿O solo dices, bueno, tengo esto, voy a consumirlo y si me sobra algo, tal vez pensaré en la iglesia, tal vez pensaré en el reino, tal vez pensaré en las misiones? No, Dios te ha provisto de semilla para sembrar y pan para comer. Sigamos leyendo, versos 11 y 12. Dice, ustedes serán enriquecidos en todo, para que sean generosos, lo que causa generosidad de ustedes a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Al recibir esta ofrenda, ellos alabarán a Dios por la obediencia con la que acompañan la confesión del Evangelio de Cristo, por su generosidad solidaria con ellos y con todos. Hay dos cosas más que tener un corazón generoso produce. Produce acción de gracias y gloria a Dios y suple necesidades. Y cuando las necesidades de las personas se suplen, sus necesidades espirituales se suplen a través del Evangelio. Cuando las necesidades materiales se suplen, como suplimos las de las personas a través de las bolsas que hacemos durante esta temporada en particular para familias necesitadas, Dios será glorificado. Y ahora llegamos a la posibilidad, y esto está en el capítulo 10. Habla de la esfera de nuestra influencia, la posibilidad, capítulo 10. Vean el verso 13, por favor. Los pensamientos de Pablo son progresivos, no ha cambiado de tema aún. Dijo, nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado, en el cual también ustedes están incluidos. De lo que está hablando aquí es de un campo de labor con limitaciones definidas. Pablo dijo, miren, están en la esfera que Dios nos ha dado, la esfera específica de influencia que nos ha dado los alcanza. Verán, nadie puede ser todo, nadie puede hacerlo todo. Como individuo,
tengo unos dones, hay algunas cosas, es muy aparente que no tengo esos dones. No puedo hacerlo todo, no puedo estar en todas partes. Como iglesia, no podemos hacerlo todo. No podemos estar en muchos lugares. Dios nos ha dado una esfera de influencia, nos ha dado un campo particular al que nos llamó a trabajar y nos ha dado tareas específicas. Habla de los límites establecidos por Dios. Sigamos, verso 14. No estamos rebasando esos límites, pues la autoridad se extiende a ustedes. Fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho, sino que esperamos que según vaya creciendo su fe, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente para predicar el Evangelio más allá de sus regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Ahora, conforme su fe aumentaba y daban generosamente, es el contexto que tenemos. La esfera de influencia aumentaba. Quiero que me escuchen. En el verso 13, Dios les da un campo particular, una esfera de influencia particular, pero trabaja a través de la voluntad de su pueblo para dar y así incrementar la esfera de influencia. Dios nos ha asignado algo que podemos hacer como iglesia. Dios dice, bueno, aquí tienen. Sin embargo, estoy dispuesto a expandir la esfera. Estoy dispuesto a expandir las fronteras y esos límites de acuerdo a la fe de las personas. De acuerdo a su voluntad de involucrarse, voy a extender la esfera. ¿No es impresionante? ¡Qué oportunidad! ¡Qué posibilidad! ¿Cuántos creen que sería bueno que hiciéramos más de lo que hacemos en nuestro alcance local? Y hacemos mucho. Pero quiero hacer mucho más. Corazones Agradecidos es uno de los alcances con quienes Cottonwood participa mucho. Alimenta a unas 50, 60 mil personas cada año. Tenemos muchos otros alcances locales. Estamos en televisión en todo el mundo. Estamos usando las redes sociales de forma diferente. Tenemos equipos que, de hecho, creo que ya acabamos de mandar un equipo a India, ni siquiera sé si ya volvieron. Tengo algo, no recuerdo qué era. Otro equipo fue a otro lugar. Tenemos otro equipo que irá a Myanmar. Enviamos equipos todo el tiempo. Y vaya, quiero ver que eso aumente. Quiero tener un gran impacto. Dios dice, bueno, te di una esfera, sé fiel y trabaja en ella, y la aumentaré conforme aumente tu fe. La Biblia dice de Abel que Abel, por fe, le dio a Dios lo primero y lo mejor. Se necesita fe para darle a Dios lo primero y lo mejor, cuando no tienes garantía más que su promesa de guiarte, sostenerte y bendecirte, cuando no sabes qué depara el futuro. Pero Pablo dijo, tengo esperanza de que conforme su fe aumente, nuestra esfera aumentará también y podemos llevar el Evangelio a otras regiones. Y ahora llegamos al problema, les repito, el problema. Pablo habla de un problema conectado con su enseñanza sobre generosidad. En el capítulo 11, verso 7, dice, es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el Evangelio de Dios gratuitamente. Despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia, el carcelero filipense, Lidia, la vendedora de púrpura, la chica endemoniada, los creyentes de Macedonia suplieron. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Cuando Pablo fue a Corinto, nunca tomó una ofrenda de ellos. Y dijo, cometí pecado al hacer esto. En una versión ampliada, Pablo dice así, ¿acaso cometí un error y les hice un daño? Y dijo, le robé a otras iglesias. Los macedonios suplieron sus necesidades y le dieron para que el trabajo en Corinto continuara. Los pensamientos de Pablo aquí son progresivos en este punto. Contesta su propia pregunta en el capítulo 12. Vayan conmigo, por favor. Verso 13. ¿Cometí un error?
capítulo 12, verso 13. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las otras iglesias? Pues solo en que yo mismo nunca les fui una carga. Perdónenme si los ofendo. Dijo que se equivocó. Les hizo un mal servicio. Y por eso dijo, los hice inferiores a las otras iglesias. Es una palabra interesante. La palabra inferior se usa solo 2 veces más en todo el Nuevo Testamento. Significa ser tratado peor que otro, experimentar la pérdida, ser apocado, ser esclavizado o estar controlado por algo. Al no extenderles el privilegio de dar y al no enseñarles su responsabilidad de dar, Pablo dijo, les hice un mal. Los puse en una posición para que sean sujetos o controlados. Y la pregunta es, ¿qué? Ser controlado, ser sujeto, ¿por qué? Por el sistema del mundo. Amigo, puedes operar por las leyes naturales y los principios de este mundo. Puedes prosperar hasta cierto grado. Puedes poner la agudeza de los negocios a funcionar y puedes prosperar si sigues las leyes naturales. Pero entonces estás sujeto, y escúchame, estás sujeto a las fluctuaciones o a las caídas de la economía. Estás sujeto a la recesión. Estás sujeto a los colapsos económicos. Estás sujeto a los caprichos del gobierno. Estás sujeto a las decisiones de la compañía para la que trabajas. Estás sujeto a las alzas y las caídas de cualquier industria en la que trabajas. Pero cuando das generosa y consistentemente, eso abre la puerta para que participes en un sistema más alto. Ahora llegamos a la promesa. Ya casi termino. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 4. El libro de Filipenses, 4º capítulo. La promesa. Son las mismas personas que Pablo presenta a los corintios como ejemplo. ¿Entendieron lo que acabo de compartir? ¿Tuvo sentido? Solo quiero asegurarme de que entendieran. Están muy callados hoy, no estoy seguro de por qué. Voy a decirlo de nuevo, quiero asegurarme de que lo entiendan. Pablo dijo, escuchen, cuando vine a verlos, no tomé ninguna ofrenda, no hablé de eso nunca. No quería ser una carga para nadie, pero tal vez les hice un mal servicio, tal vez estuve equivocado en eso. Y tiempo después, en esta carta les escribe y dice, estuvo mal. Me equivoqué y los puse en una posición que son inferiores a otras iglesias, en una posición en la que están sujetos o controlados, por no enseñarles la responsabilidad y el privilegio de dar y apoyar el Evangelio. Filipenses capítulo 4, aquí está la promesa. Verso 15, escrito a la iglesia de Filipos, a ese carcelero entrecano y a su familia, a Lidia, la que vendía púrpura, y a su familia, y creo que a la chica endemoniada que fue salvada. Y él dice esto en el verso 15, y ustedes, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Vean el verso 16. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Verso 18. Ya recibí todo lo que necesito y aún más tengo de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Verso 19, el verso que todos se saben. Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. No podemos separar el verso 19 del verso 18, verso 17, verso 16, verso 15. Habían dado consistente y repetidamente como producto de generosidad y no de obligación forzosa. Habían apoyado el Evangelio en todo el mundo. Y Pablo dice, por eso, mi Dios suplirá todas sus necesidades, no según un estándar terrenal. A Dios no le importa qué pasa con la economía. No le importa qué pasa con la industria en la que trabajas. No le importa qué decisiones tome la compañía para la que trabajas. No le importan a Dios los caprichos del gobierno.
porque Dios suplirá todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Por Cristo Jesús es un estándar celestial, no de acuerdo a la economía terrenal. Verás, amigo, Dios puede abrir puertas de favor y oportunidades que de otra manera permanecerían cerradas. Te guiará por su Espíritu y hará milagros donde sea necesario.